En esta ocasión vamos a trabajar la clase 1.2 que tiene que ver con el producto de binomio por binomio parte 1. Tenemos el problema inicial y nos piden que desarrollemos los siguientes productos notables. Te invito a intentar resolverlo por cuenta propia y luego observar la solución presentada en el libro de texto. Comenzamos con el primer literal. En el primer literal tenemos x más 9 multiplicado por x menos 5. Para resolver este producto, lo que tenemos que acordarnos es de los productos de la forma x más a por x más b. Y en ese caso teníamos que, eso se vio en noveno grado, que cuando tenemos x más a por x más b, tenemos x cuadrado más, entre paréntesis, a más b x más a por b. Entonces, tomando lo anterior, nosotros teníamos que en este caso el a sería 9 y el b sería menos 5. Entonces, el x al cuadrado siempre va a ir. Luego, a más b, perdón, sería 9 menos 5. X más a por b sería 9 por menos 5. Y en ese caso nos queda x al cuadrado más 9 menos 5 es 4x menos 45, ya que 9 por menos 5 es menos 45. Por lo tanto, vamos a tener que en ese caso nos da x más 9 por x menos 5 va a ser x al cuadrado más 4x menos 45. Para el caso del literal B, nos pide encontrar x más 3 al cuadrado. Para resolver eso, vamos a recordar el producto notable. X más a al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2 veces a por x más a al cuadrado. Ese era el cuadrado de la suma de un binomio. Entonces, utilizando lo anterior, en este caso podemos identificar que a sería 3. Entonces, vamos a tener x al cuadrado siempre más 2 por a. Sería 2 por 3, x más a al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Esto nos da x cuadrado. 2 por 3 es igual a 6x y 3 al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, vamos a decir en este caso que x más 3 al cuadrado va a ser x cuadrado más 6x más 9. En el caso del literal C, tenemos el cuadrado de un binomio, pero en este caso ya estamos hablando de una resta. Y en el caso de la resta, la fórmula era x al cuadrado menos, ya que aquí había un menos, 2a por x más a al cuadrado. Siempre en la segunda parte va a ir el más. Entonces, en nuestro problema identificamos que a sería 7. Entonces vamos a tener x al cuadrado menos 2 por 7, ya que a vale 7, por x más 7 al cuadrado. Y eso nos queda x al cuadrado menos 14x más 49, ya que 7 al cuadrado es como que tengamos 7 por 7, que es igual a 49. Luego vamos a tener en conclusión que x menos 7 al cuadrado va a ser x al cuadrado menos 14x más 49. Por último, en el literal D vemos que es un producto donde tenemos la suma de dos expresiones por la resta de ella misma. Entonces, recordando ese producto notable, cuando teníamos x más a por x menos a, eso nos daba equivalente a x al cuadrado menos a cuadrado. Entonces, si tenemos x más 4 por x menos 4, mi a sería 4. Entonces vamos a tener x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y eso sería igual a x al cuadrado menos 16. Concluimos entonces que x más 4 por x menos 4 va a ser igual a x al cuadrado menos 16. Es importante no confundir que cuando nosotros tenemos x más 2, por ejemplo, al cuadrado, eso es igual a x al cuadrado más 2 veces 2 por x más 2 al cuadrado. No va a ser igual a tener x al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso no es cierto. Vamos a decir que esto no. Porque para eso existe ese producto notable que debemos nosotros emplear para resolver el problema. En conclusión, vamos a decir que tenemos tres tipos de producto notable. El primer tipo de producto notable es los productos de la forma x más a por x más b, en el cual su desarrollo será x al cuadrado más la suma de a con b por x más el producto de a y b. Ese sería el primer producto notable
que vamos a determinar. El segundo producto notable va a ser el cuadrado de un binomio, el cual este cuadrado de un binomio puede ser suma, que en este caso si es suma tendríamos el cuadrado del primer término, o sea a al cuadrado, más el doble producto del primer término, que es a, por el segundo, que es b, más el segundo término al cuadrado. Y en el caso de ser una resta, observemos que sería el primer término al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Aquí debemos nosotros identificar que si aquí es más, aquí va a ser más. Si aquí es menos, aquí va a ser menos. Y esa es la única diferencia que hay entre esas dos expresiones. Es importante saber que estas fórmulas nos ayudan para poder orientarnos. Y cuando nosotros tenemos un ejercicio, debemos verificar si ese ejercicio cumple o no cumple. Y solamente sustituimos el valor respectivo. El tercer producto notable es la suma por la diferencia de binomio. Y en ese caso consiste en que si yo tengo la suma de dos términos, por ejemplo aquí tengo a más b, por la resta a menos b, entonces solo elevamos el primer término al cuadrado o el primer elemento dentro de la suma o la diferencia. Luego le restamos el segundo elemento también al cuadrado. Entonces ese sería el tercer producto notable que nosotros vamos a emplear. En los problemas vamos a resolver el literal A, vamos a resolver el literal C, vamos a resolver el literal E, el G, el L y el literal N. Esos serían los ejercicios a resolver. Vamos a resolver algunos cuantos para orientar. Por ejemplo, vamos a resolver el literal B. Aquí tenemos el producto de y-6 por y-4. Entonces, cuando yo tengo un ejercicio como eso, lo primero que vamos a hacer es identificar en cuál de los tres tipos de producto notable se ubican. Y observemos que se ubican en los productos notables número 1, donde la variable en este caso sería y. Y identificamos quién sería a, y a va a ser menos 6, b va a ser menos 4. Entonces, según la fórmula, como la variable es y, entonces en lugar de x, yo voy a escribir y al cuadrado, más, entre paréntesis voy a escribir el valor de a y b sumados, ¿verdad? Menos 6 menos 4 por y, más el producto de a con b, que sería menos 6 por menos 4. Entonces al final aquí me queda y al cuadrado menos 6 menos 4, como ambos son negativos, los sumamos y mantenemos el signo, que sería menos 10y. Y menos 6 por menos 4, eso es igual a 24 positivo. Entonces el producto nos queda y cuadrado menos 10y más 24. Otro ejemplo que vamos a hacer, o otro ejercicio que vamos a hacer, el de y más 5 al cuadrado. Entonces en este caso lo que nosotros hacemos es identificar en cuál de los productos notables se ubica ese, y vemos que en el número 2, pero con la suma. El primer término en este caso sería y el segundo término b sería 5. Entonces el producto notable me quedaría el cuadrado del primer término, que sería y al cuadrado, más el doble producto del primer término, que es y, por el segundo, que es 5, más el segundo término al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Esto nos queda y al cuadrado más, multiplico 2 por 5, ya que recordemos que al multiplicar expresiones, los números van con los números y las letras pues con las letras, pero si no hay otra letra con la cual reducir, entonces se mantiene. Y aquí nos queda 10y más 5 al cuadrado, que es 25. Y esa sería la representación para ese literal. Espero que estas orientaciones te sirvan para que puedas trabajar los demás ejercicios. Recuerda aplicar lo aprendido y la conclusión que se presenta en este video.